Saludos cordiales. Soy Jairo Villapil, profesor de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda de Venezuela. En mi condición de profesor jubilado titular, he aceptado esta invitación de parte del Instituto de Estudios Avanzados Koinonia para abordar el día de hoy lo que tiene que ver con la investigación etnográfica. Vamos a dar inicio entonces a la presentación. Okay, primero vamos a comenzar haciendo referencia al hecho de que vamos a trabajar con lo que es los fundamentos, particularmente el día de hoy con lo que son los fundamentos metodológicos de la etnografía. Hacemos como punto de partida, planteamos lo que es el concepto de ciencia, ¿no? Y ciencia se entiende en un sentido más amplio como aquel conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que sobre todo suele aplicarse a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. En esta búsqueda del conocimiento, se le conoce como la ciencia pura, pero para distinguirla de la ciencia aplicada, esta hace referencia a todo lo que tiene que ver con los usos prácticos del conocimiento científico. Es decir, que la ciencia aplicada busca dar soluciones a problemáticas cotidianas de la convivencia del ser humano con la intención de aplicar la ciencia para resolver estos problemas. De allí surge también el concepto de tecnología, que tiene que ver con las aplicaciones que se utilizan y que muchas veces son derivadas de este conocimiento científico. Es importante hacer referencia a los conceptos de paradigma, ¿ok?, que vamos a abordar durante esta presentación. En primer lugar, hay que estar claro que los paradigmas contienen reglas y regulaciones que nos permiten establecer o definir fronteras, dicen cómo comportarse también dentro de estas fronteras. Thomas Kuhn, en el año 75, definió un paradigma como una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por esta investigación. Entonces, básicamente podemos decir que un paradigma actúa como un ejemplo o un modelo aceptado y que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones sobre una realidad en particular. Estos conceptos de paradigma obviamente admiten múltiples significados y diferentes usos, ¿no? Pero aquí nos vamos a referir básicamente a esa visión compartida del mundo por un grupo o comunidad de científicos. Es como otros autores han hablado de visiones, ¿ok? En relación a cómo se percibe la ciencia. Básicamente podríamos decir que existen dos tipos básicos de investigación, ¿ok? La investigación cuantitativa, que es aquella que permite recoger y analizar datos cuantitativos sobre variables particulares, y la investigación de tipo cualitativa. Este tipo de investigación evita la cuantificación y los investigadores hacen registros narrativos de fenómenos que son estudiados mediante técnicas como por ejemplo la observación participante y las entrevistas no estructuradas. En realidad se trabaja con un formato bastante inestructurado, pero no por eso deja de tener su validez científica. Creo que es importante a este nivel trabajar con una comparación sobre los principales paradigmas que básicamente tiene que podemos encontrar. O sea, existen diferentes clasificaciones, pero básicamente nos vamos a quedar con tres. Una visión es la visión llamada más comúnmente positivista, pero también se puede conseguir con el nombre de racionalista, cuantitativo, paradigma cuantitativo. Otra visión es la visión interpretativa, para otros autores la denominan naturalista o cualitativo, y tenemos la visión sociocrítica, crítico-reflexiva o crítica, la pueden conseguir con esos nombres. Básicamente hay diferencias en cada uno de estos elementos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en cuanto a los intereses, el positivismo busca explicar, controlar, predecir. Por otra parte, el paradigma interpretativo busca comprender, busca interpretar, busca una comprensión mutua compartida.
En el caso del paradigma sociocrítico se busca la emancipación, es decir, se busca criticar e identificar el potencial de cambio para una comunidad o un colectivo particular. Por ejemplo, tenemos allí diferentes explicaciones, como pueden observarlas, en relación a la ontología, es decir, la naturaleza de la realidad. En el caso del paradigma positivista, esta es tangible, fragmentada, convergente. Esta naturaleza de la realidad en el paradigma interpretativo es construida, es holística, es divergente, es múltiple, y en el caso sociocrítico es construida también, es holística. La relación sujeto-objeto en el paradigma positivista es independiente, es neutral, es libre de valores. En cambio, el paradigma interpretativo dice que esta relación está influida por factores subjetivos, pero sin embargo los toma en cuenta, los toma en consideración para mitigar su efecto que pudiese tener sobre lo que se busca precisamente, que es la objetividad en la investigación. En el paradigma crítico, dice que están interrelacionados, hay una relación influida por un fuerte compromiso por el cambio. ¿Okay? El propósito de la investigación positivista es la generalización, independientemente del contexto. Es decir, un trabajo de investigación que se lleva a cabo en Finlandia, si se controlan todas las mismas variables, posiblemente pueda tener resultados, vamos a llamarlos de esa manera, similares en una investigación que se lleve a cabo en un país latinoamericano, como por ejemplo podría ser en Guatemala. Entonces, esa es precisamente la característica que tiene el paradigma positivista. Se busca establecer uniformidad de criterios para en cierta forma generalizar. Es decir, si esto ocurre acá, y si se hace de la misma manera controlada, pudiese ocurrir de la misma forma en ese contexto en particular. Algo muy distinto a lo que es el paradigma interpretativo, ¿okay? Y en este caso también es similar en el paradigma sociocrítico. Es decir, que este trabajo solamente tiene validez para este contexto en particular en el que se está trabajando. Por lo tanto, la intención ulterior de la investigación no va a ser la generalización. Simplemente vamos a hacer referencia al hecho de que eso es válido para este contexto y para esta comunidad en particular y en este tiempo preciso. Pero no, eso no significa que inclusive en el mismo país, en la misma ciudad, eso sirva para otra comunidad. Puede servir de referencia, puede servir para formular teorías que en cierta manera también tienen relación con el paradigma positivista a la larga, ¿ok? Pero básicamente no podemos decir que la intención es la generalización. En el caso de, por ejemplo, el positivismo, la explicación de la causalidad tiene que ver con causas reales, temporalmente precedentes o simultáneas. En el caso del interpretativo se hace referencia a interacción de valores y en el sociocrítico a la interacción entre distintos factores. ¿Cuál es el papel de los valores dentro de lo que es la investigación positivista? Básicamente se dice que está libre de valores, es decir, casi que se pretende que de alguna otra manera sea una investigación aséptica, ¿ok? Aséptica, así como que una limpieza casi estéril, ¿ok? En el caso de la interpretación, de la investigación interpretativa, hay ciertos valores que influyen en la selección del problema, en la teoría, en el método y en el análisis, ¿ok? Y en el caso del paradigma sociocrítico, hay una crítica a la ideología y los valores ya están dados, no se niegan. Es similar en ese sentido al paradigma interpretativo. Bueno, aquí tenemos algunos elementos que ustedes pueden ver allí que tienen relación con lo que es la parte de los fundamentos. El positivismo está basado en el positivismo lógico, en el empirismo, mientras el paradigma interpretativo tiene que ver sus orígenes en cuanto a la fenomenología, la teoría interpretativa. El paradigma sociocrítico hace referencia a la teoría crítica. Y les habla también en cuanto a cómo es la naturaleza de la realidad, es objetiva, estática, fragmentada, convergente en el caso del positivismo. En el interpretativo es dinámica, es holística, es construida, es divergente y es similar también en el paradigma sociocrítico. Se hace referencia también allí a las finalidades de la investigación, cómo es la relación sujeto-objeto, los valores en este caso, cuál es el papel de la teoría y la práctica. Ustedes pueden observar allí a grosso modo, hacer una comparación en estos cuadros que he ido pasando en este momento, que no quiero tampoco detallar para irnos acercando con más profundidad en el tema específicamente. Esto es importante porque tiene que ver con el tema, pero como manera de contextualización. ¿Okay? Ahí están los criterios de la calidad, los instrumentos y las técnicas, el análisis de los datos. Ok. Dentro del
paradigma interpretativo, que es donde se ubica básicamente la investigación etnográfica, tenemos otros tipos de métodos. Tenemos, por ejemplo, la fenomenología, tenemos la hermenéutica, tenemos la etnometodología, tenemos en el caso del interaccionismo simbólico, y obviamente nos interesa más puntualmente, en este caso la etnografía, que es un método de investigación que consiste en observar las prácticas de los grupos humanos y participar en ellas para constatar lo que la gente dice y hace. Hay un elemento muy importante en este último que hablamos allí. El concepto de etnografía viene del griego etnos, ¿ok?, que significa tribu, pueblo, un grupo humano en particular, y grafo, que significa yo escribo. Entonces, si nosotros le buscamos la interpretación literal, decimos algo así que es como escribir sobre los pueblos, o la descripción de los pueblos o las comunidades particulares. En síntesis, es un método utilizado en la investigación educativa, se puede utilizar dentro del área educativa, pero también obviamente en diferentes niveles, para analizar, por ejemplo, la práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que participan en ella y enfatizar las cuestiones descriptivas o interpretativas en un ámbito sociocultural concreto. Les estoy poniendo un ejemplo en el caso de la investigación etnográfica en un contexto educativo. Entonces, etimológicamente, el significado de etnografía es la descripción del estilo de vida de un grupo de personas que están habituadas a convivir permanentemente. Es decir, que en cierta manera están habituadas a convivir. ¿Okay? Entonces, hacemos referencia también al hecho de que, básicamente, la etnografía es un método que, por ejemplo, según Cerda, en el año 91, él plantea que es un método que procura la recopilación más completa y exacta posible de la información necesaria para reconstruir la cultura. Fíjense ustedes, hay una palabra clave aquí, que es cultura. Conocer los fenómenos sociales propios de comunidades y grupos específicos. Taft, Arnal y otros plantean que es un estudio exhaustivo de los eventos que ocurren en la vida de un grupo. Especial consideración merecen las estructuras sociales, las interrelaciones funcionales y la conducta de las personas como miembros de ese grupo, así como sus interpretaciones y significados de la cultura a la que pertenecen. Si se dan cuenta, la palabra cultura está presente en las distintas concepciones que vemos sobre lo que es la definición de la etnografía. Entonces se trata de una descripción con profundidad de un grupo humano con el fin de detectar estructuras que no se ven a simple vista. Es decir, vamos a trabajar con aquellos puntos de vista de las personas involucradas sobre ese fenómeno en particular, y a partir de allí vamos a ir develando poco a poco las diferentes relaciones que subyacen a este grupo humano. Entonces nosotros podemos trabajar, por ejemplo, la etnografía así como lo podemos hacer dentro de una comunidad indígena, ¿ok? Lo podemos trabajar en un contexto laboral, lo podemos trabajar en un contexto educativo, un contexto comunitario, elementos que tienen que ver con, por ejemplo, con tradiciones o con elementos culturales de una determinada comunidad. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. En cualquier momento que haya un grupo de seres humanos que están acostumbrados a convivir, ahí se hace referencia entonces a lo que es la etnografía. Se puede trabajar etnográficamente. Inclusive, las nuevas concepciones van más allá y no se quedan solamente con el hecho de que tengamos que convivir, de vernos todos los días, es decir, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. No, va inclusive más allá. Ya el fenómeno de la presencialidad, inclusive en la nueva etnografía, ha quedado relegado. ¿Por qué? Porque hay comunidades que interactúan frecuentemente y que no necesariamente tienen que estar cercanas geográficamente. Por ejemplo, en el caso de las comunidades educativas virtuales, ¿ok? En el caso de las redes sociales. Entonces son gente que está acostumbrada a verse, a frecuentarse, frecuentarse, pero no en la presencialidad. Sin embargo, surgen este tipo también de interacciones humanas que nos caracterizan y que precisamente son el motivo de estudio de la etnografía. ¿Cuáles son los orígenes de la etnografía como tal? Surge en el siglo XIX, básicamente bajo el signo del positivismo evolucionista de Burnett, y más tarde recibe influencia del funcionalismo. Entonces tenemos más o menos entre todos estos autores, por ejemplo, tenemos a Frédéric Lepley, más o menos por el año 55, utilizó la observación participante para el estudio de comunidades europeas. Después Edward Burnett y Taylor en el año 71, es decir, pero del siglo XIX, 1871, trabajó con culturas primitivas, está colocado ahí entre comillas, ¿ok? Pretendía reconstruir las líneas y las bases del desarrollo de la humanidad, bajo esa visión de que la humanidad que tenía en ese momento etnocentrista
de que la humanidad iba evolucionando desde las comunidades más primitivas o atrasadas hasta las comunidades occidentales, por ejemplo, en el caso de europeas, ¿no? Una visión que ha quedado en desuso. Sin embargo, todavía quedan restos de vestigios de ese tipo de concepción. Y ya entrando el siglo XX, tenemos investigaciones, por ejemplo, como las de aportes como los de Bronislaw Malinowski en Inglaterra y Framboise en Estados Unidos, que propusieron el método etnográfico como una forma de hacer investigación social, pero no solamente con las comunidades primitivas, como ellos las llamaban, o con las comunidades que no tenían que ver con el promedio de los seres humanos que trabajamos, que estamos interactuando cercanos, ¿no? ¿Okay? ¿Cuáles son las características de esta investigación etnográfica? ¿Okay? En primer lugar, hay que tomar en consideración que es holística, es decir, describe los fenómenos de manera global en contextos naturales, porque lo particular solamente puede entenderse cuando está contextualizado, es decir, cuando tiene relación con su contexto. Es decir, que una situación, para que nosotros la entendamos, tenemos que verla en su medio, en su contexto. El positivismo, a diferencia, lo que hace es que saca este objeto y lo analiza, lo desglosa, pero puede ser analizado casi en una situación de laboratorio, controlada. Entonces ahí obviamente pierde gran parte de lo que es la riqueza cultural, que es lo que plantea la etnografía como objeto de estudio. Su condición naturalista, que tiene que ver con eso, centra su atención en el ambiente natural, observa, escucha, habla y anota. Utiliza la vía inductiva, es decir, que se apoya en las evidencias para sus concepciones y teorías, y en la empatía y en la habilidad general del investigador para estudiar otras culturas. Es decir, que en cierta manera, sin negar tus propios valores y tus propias creencias, debes de alguna otra manera desprenderte de esos, vamos a llamarlo así, esos elementos culturales tuyos, pero para estar abierto, para entender aquellos que no son cercanos a ti, que son ajenos, por decirlo de alguna otra manera. Involucrarte y en cierta manera apropiarte de ellos. Tenemos que también la investigación etnográfica es fenomenológica porque estudia los significados desde el punto de vista de los participantes. Los datos aparecen contextualizados, siempre los van a ver que tienen que ver con su contexto histórico, geográfico, ¿okay? Está libre de juicios de valor. El etnógrafo abandona las preconcepciones frente a los fenómenos observados. Tampoco parte de una concepción teórica previa, sino que la va formulando sobre la marcha, ¿ok? El uso prevalente de la observación participante como elemento importante de trabajo. Incorpora, de hecho, como investigadores, como co-investigadores, algunos de los sujetos que son estudiados y evita que el investigador manipula variables. No se trabaja con variables, no se puede hablar de variables dentro de lo que es la investigación etnográfica. La observación trata de registrar dentro de lo posible lo que sucede en el lugar que está siendo estudiado. ¿Okay? Ya de esta manera, bueno, damos por concluida esta parte inicial que tiene que ver con los aspectos básicos de origen desde el punto de vista metodológico y sobre todo relacionados con el paradigma dentro de lo que es la etnografía. Ya posteriormente tendremos oportunidad de continuar hablando en otros factores y aspectos importantes de lo que es la investigación etnográfica. Muchísimas gracias por su atención.